Buenas hermanas, antes de cerrar el grupo, estamos cerquita de las 6 de la tarde, cerquita de las 2 de la tarde, allí en México, Hermosillo. Me gustaría compartir una porción de la palabra que se encuentra en Lucas 9:28, que es la transfiguración de Jesús. Tiene como título Biblia. Vamos a leer a partir del 28. Y dice así la palabra del Señor. Unos 8 días después de esta conversación, o sea, Jesús venía hablando y venía anunciando su muerte. Entonces, en el 28 dice, unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Era Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto. En aquel tiempo a nadie le dijeron nada de lo que había visto. Y volvemos a leer el versículo 35, que dice: Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Otras versiones dice: a él escuchar, a él oír. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo. Jesús quedó solo. Hasta ahí, hermanas. Qué tremendo, porque muchas veces, hermana, nosotros queremos oír la voz del Señor. Oír la voz del Señor hablándonos a través de alguien. Dios usa un hermano, Dios usa a alguien, Dios nos habla. Queremos leer la Biblia, y si bien toda la Biblia es para nosotros, del Génesis y Apocalipsis nos habla de nuestro Señor Jesucristo, queremos algo más. Queremos a un Elías, queremos a un Moisés. Y acá este capítulo bíblico de Lucas 9:28 es fantástico lo que estos 3 varones pudieron ver, esa transfiguración, esa gloria del Señor manifestada en ese lugar. Es tremendo poder oír la voz del Señor y decir estas palabras que fueron las que a mí me llamaron muchísimo la atención y me movieron el piso. Este es mi hijo, el que yo escogí. Este es mi hijo, el que elegí. A él escuchad, solo a él escuchad. Escúchenlo. Y cuando esa nube se fue, cuando esa voz habló, esa voz audible que Pedro, Santiago y Juan pudieron escuchar, y ellos se levantaron, solo vieron a Jesús, a él oír, a él escuchar, a él obedecer. La Escritura todas nos habla de Jesús. Hoy tenemos la Biblia, el libro de vida al alcance de nuestras manos, y poder leer y escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo a través de la Escritura. Solo a Él oíd,
a Él escuchad, a Él obedecer. Tenemos doctrinas, hermanas, en este libro precioso tenemos doctrinas que dejó nuestro Señor Jesucristo, encargado a sus discípulos, a sus apóstoles, y son doctrinas a seguir, a seguir. Dejó doctrinas para la iglesia, nos dejó a nosotros deberes a seguir, a continuar. Qué tremendo, y está todo escrito. Ya no tenemos que escuchar a otros profetas, ya no, porque el Señor, el mismo Dios lo dijo, solo a Él escuchad. Y estaba solo Jesús, ya no estaba Elías, ya no estaba Moisés, estaba solo Jesús. El que murió en una cruz fue Jesús, fue Dios hecho carne, murió en una cruz, derramó su sangre y fue por amor a nuestra vida. Esa sangre preciosa nos reconcilió con Dios Padre y hoy podemos llegar a Él, hoy podemos hablar con Él, gracias a Jesús que lo dio todo y nos dejó la profecía escrita para que nosotros, sus hijos, la iglesia, escuchemos solo la voz de Jesús. Venid a mí, dice el Señor, todos aquellos que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Qué tremendo que es el Señor. Escuchemos solo la voz de Jesús. Amén, hermana. Que Dios les bendiga, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, día a día, Señor. Gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo a ti queremos escucharte, solo a ti queremos obedecerte, solo a ti, Señor. Único Dios, único Rey, único Salvador, Dios de la gloria, Cristo de la gloria. Bendito tú eres. Amén. Amén.